Tribuna Histórica, programa institucional de la Academia de Historia de Palmira, para conocer y rescatar la memoria histórica y el patrimonio cultural de la Villa Las Palmas, con identidad y sentido de pertenencia. Palmira, ciudad de conocimiento. Director, Víctor Manuel Lozano Cerón. Presentadores, Arnovio Díaz Ospina, Esperanza del Socorro Rodríguez Figueroa, Diego León Moncada García. El color de la justicia y afrodescendientes en la independencia. Afrodescendientes en la independencia relata la participación de la comunidad negra en las guerras de independencia, la conquista de la libertad y la consolidación de la democracia en todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia. Resalta el importante papel que jugaron los héroes afros para elevar la autoestima de sus pueblos, construir memoria histórica y visibilizar su pasado para proyectar un futuro mejor. Los dejo en la grata compañía del maestro Óscar Maturana, Afrodescendientes en la Independencia, para quien pido un aplauso. Gracias. Muy buenos días para todas y todos. Un saludo muy especial para los organizadores de este evento, para la Universidad del Valle, sede de Palmira, para mis compañeros de la Academia de Historia de Palmira, especialmente para su presidente Pedro Nel Ospina, aquí presente, para los estudiantes de la Universidad, del Colegio Cárdenas, de las demás instituciones educativas que hoy nos acompañan, para todas las personas vinculadas a la educación, a la cultura y a todas las actividades lúdicas que engrandecen la vida social de las personas de esta Villa de Las Palmas y del departamento del Valle. Quiero, a nombre de la Academia de Historia de Palmira, conversar un rato con ustedes sobre mi último libro publicado por la editorial Libros en Red de Argentina, ya que en Colombia no tuvo posibilidad de ser publicado. Vamos a mostrar unas diapositivas que van mostrando de manera cronológica el desarrollo de dicho texto. Le pido allí al moderador que vaya pasando una a una las diapositivas. Empezamos diciendo que la independencia de Colombia y del continente americano no empezó en 1810, ese histórico 20 de julio como se nos ha mostrado a través de la historia. Entonces queremos significar que la independencia de Colombia y del continente americano no inició exactamente el 20 de julio de 1810, sino que esto inició mucho antes y que no fueron precisamente los criollos ricos, los niños mimados de la burguesía americana quienes iniciaron el proceso, sino que fue el pueblo, que fueron los indios, los negros, los mestizos, los de abajo como siempre, los que pusieron el pecho a la revolución y los que pusieron los muertos en los campos de batalla. Esa lucha se remonta al año 1600, cuando en Cartagena de Indias un esclavo llamado Benco Piojo vio el primer parte de victoria al enfrentarse al gobernador de Cartagena y más exactamente a Jerónimo de Suazo y Casasola, quien representaba la dignidad del rey y por ende encarnaba todo el poder del imperio español, mientras que los esclavos
liderados por Benco Piojo, eran menos de 100 personas, entre hombres, mujeres y niños, sin armas tradicionales. Para la época ellos no tenían fusiles, no tenían escopetas, sino que con palos y machetes se enfrentaron a un ejército bien armado, bien disciplinado, y lograron la primera victoria el 1 de enero del año 1600. A partir de ahí inicia una guerra permanente de resistencia contra la esclavitud, y es así como entre los años 1600 y 1700 se presentan alianzas entre indios y negros y conforman los primeros palenques, los primeros resguardos y los primeros territorios que se consideran libres en el continente americano. Debemos decir que los cimarrones, por tanto, tienen el derecho a ser considerados los verdaderos precursores de la independencia. No queremos restarle mérito a Antonio Nariño por su traducción de los derechos del hombre, ni a Camilo Torres por la publicación del Memorial de Agravios, sino que exigimos que la historia se contextualice, que la historia sea verídica, sea verdadera, y que además de estos prohombres también rescate y realce el papel que jugaron héroes anónimos y algunos que han logrado pasar a la historia, como el caso de Benco Piojo, sin el cual no tendríamos hoy en día la República de Colombia, las repúblicas de hermanas de Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, que posteriormente conformaron la Gran Colombia. Este personaje que van a ver allí en la diapositiva es el primero en rebelarse contra el yugo español, y por lo tanto allí se muestra en una estatua que ahora se erige en San Basilio de Palenque como el primer rebelde que logra romper las cadenas de la esclavitud, y que por ende estamos en mora y en deuda para hacerle un gran homenaje y llamarlo precursor de la independencia. Aquí tenemos un listado de los principales palenques que se constituyeron en la República de Colombia, entre ellos La Ramada cerca de Santa Marta, San Miguel cerca de Panamá. Ustedes deben saber por qué hablamos de Panamá como Colombia, porque para esa época el territorio de lo que hoy es Panamá configuraba la República de Colombia. Tenemos La Matuna, que es el gran palenque que hoy lleva el nombre de San Basilio, tierra del gran campeón Quilpan Belé, y fue allí donde Benco Piojo conformó el primer pueblo libre de América en el año 1600 y logra la gran hazaña de conquistar el primer tratado de paz que se hace en América y en Colombia. Se da precisamente allí en La Matuna, por allá en el año 1612. Ese acto es trascendental para que podamos mirar la historia de nuestro país y de nuestro continente. En la zona de los Montes de María se crea también un palenque comandado por una mujer, por la palenquera Leonor. Cerca de Cartagena está también, en la serranía del Uruaco, otro palenque llamado Tabacal, que fue construido y dominado por un ex esclavo llamado Domingo. En la Sierra de María está Francisco Arará, que crea el palenque de Matudere. Por las zonas de Barranca, en la Sierra de María, se constituye otro palenque comandado por Pedro Mina. En Antioquia, por la zona de Norosí, en la serranía de San Lucas, hay otro palenque comandado por Juan Brum. Y por aquí, en la zona de Cerrito, entre Valle y lo que hoy es Risaralda, Río Tún, hay un gran palenque comandado por el Negro Prudencio. Estos son los más sobresalientes. Sin embargo, se tiene un listado de más de 50 palenques a lo largo y ancho del territorio de la Nueva Granada, comandado por esclavos que huían de las haciendas, convertían en cimarrones, es decir, en salvajes, en personas que huían de la esclavitud, y formaban esas fortalezas conocidas como palenque. En el Chocó se destaca un personaje conocido con el nombre de Barule. El rey Barule se logra escapar de las haciendas esclavistas y en la región del municipio de Tadó
conforma un gran palenque por allá en los años 1720, donde libra una gran batalla con el ejército español y conquista la libertad de ese territorio. El proceso que iniciaron Benco Biojó y luego Barule se da por todo el territorio, y más adelante, ya para los años 1800, surge este personaje Pedro Romero en Cartagena, que es el líder del pueblo, los sectores populares. Sale del barrio de Getsemaní en Cartagena hasta llegar a la Plaza de la Aduana, donde logran derrocar al gobernador y exigir la libertad absoluta de Cartagena, que para esa época es llamada la ciudad heroica. Después de Pedro Romero tenemos a un gran personaje en la diapositiva siguiente, que es el padre de nuestra Armada Nacional, el almirante y general José Prudencio Padilla López, nacido en Riohacha, que es el gran héroe de las batallas navales de la Gran Colombia. Padilla es un muchacho que nace como cualquier hijo de vecino en las playas de Riohacha. Logra embarcarse en el buque San Juan Nepomuceno cuando tenía apenas 15 años de edad, cae prisionero en la gran batalla de Trafalgar, es apresado y permanece 5 años en España, regresa a la Gran Colombia, a la Nueva Granada, se incorpora al batallón de pardos y morenos que conforman la fortaleza de Cartagena, y allí lo encuentra el proceso de independencia en 1810 y se incorpora pues a la lucha en el Ejército Libertador, que más adelante comanda Simón Bolívar, y es Prudencio Padilla quien dirige todas las batallas navales exitosas desde el Golfo de Urabá hasta la gran batalla de Maracaibo, celebrada en el año 1824, donde con pocas armas, con pocas naves, logran derrotar al ejército español y sellar la independencia del sur de América. Además de José Prudencio Padilla, tenemos otro personaje importante, que es el gran general José María Córdoba, de Río Negro, Antioquia, hijo de un español y una mulata de Río Negro, Antioquia, a quien se le ha tratado de blanquear, pero sus primeras fotos muestran que era un personaje mulato y que en nada disminuye su gloria por el hecho de pertenecer a los sectores oprimidos. Queremos indicar que el pueblo ha dado héroes de mucha trayectoria, de mucha trascendencia, y que deben ser recordados en las páginas de la historia y deben ser mostrados por la historia tradicional, por la historia oficial, y admirados por los estudiosos de las disciplinas sociales. Pero no solo en Colombia y en Sudamérica se dieron estos procesos, sino que esto se hizo a lo largo y ancho del continente americano. Entonces vamos a hacer una descripción de norte a sur, pasando a los Estados Unidos de Norteamérica, para venirnos recorriendo todo el continente. En los Estados Unidos de Norteamérica se da un proceso similar al que se dio aquí en Colombia, donde varios personajes que fueron esclavizados posteriormente lograron rebelarse, como Peter Salem, como Paul Coffey y varios personajes bastante significativos, hasta llegar a uno que se considera el primer héroe de la independencia americana, Crispus Attucks, que luchó y murió en la batalla, en la gran masacre de Boston en 1775, que con esa masacre, donde mueren 5 norteamericanos a manos de los británicos, de los ingleses, se da el gran grito de independencia en los Estados Unidos, y es precisamente Crispus Attucks, un afrodescendiente, el que se conoce y ya está aceptado como el primer héroe de la independencia americana. Esto ha sido rescatado por los historiadores afro-norteamericanos, porque allá también se invisibilizaba a los héroes afro e indígenas. Es una tendencia de toda la historiografía oficial, contra la cual tenemos que alzar las voces los nuevos trabajadores de las ciencias sociales,
para decir que la historia, a pesar de que no debe tener color, sí debe tener un perfil étnico que refleje cómo eran las personas que luchaban y cómo eran los que triunfaban y los que nos dieron la libertad. Continuemos, por favor. Siguiendo el orden cronológico y geográfico, aquí vemos una diapositiva, una foto de la masacre de Boston, donde está en el centro Crispus Attucks, que allí es herido por un inglés y posteriormente fallece él y 5 americanos más, constituyéndose pues de esta manera en el florero de Llorente con el cual se inicia la Revolución Americana. A mí me ha dado mucha inquietud saber cómo en Estados Unidos, por la muerte de 5 personas, se considera una masacre, mientras que entre nosotros, con el caso de las grandes injusticias que hemos vivido, las luchas de guerrilleros y paramilitares, mueren 20, 30 personas y aquí se convierte en algo normal. No es considerado eso una masacre. Saliendo de los Estados Unidos y descendiendo en el orden geográfico, nos encontramos en México con el rey Yanga. Yanga es un personaje que, como muchos de los que ya hemos mencionado, fue esclavizado en África, traído como esclavo al Nuevo Mundo, llega a la Nueva España, que es lo que hoy es México, y allí se rebela contra la esclavitud, se convierte en cimarrón, huye a la montaña, forma un palenque y lucha contra los españoles hasta convertirse en rey de un territorio que se disputa el honor con Benco Biojó de ser considerado tanto el Palenque de Yanga como el de Biojó en el primer territorio libre de América, pero ya la historia ha decantado que es precisamente el de la Matuna el primero, sin que esto le reste méritos a el territorio liberado por Yanga en México. Ya pasando al proceso de la independencia propiamente dicha, en los años 1810 a 1815 se destaca José María Morelos, que era un sacerdote mestizo, hijo de españoles y una esclava mexicana, que logra convertirse en uno de los grandes caudillos de la independencia y pasa a la historia como uno de sus más importantes libertadores. Después de Morelos tenemos Vicente Ramón Guerrero, que se convierte en presidente de la República Mexicana después de ser uno de sus grandes protagonistas en la guerra de independencia. Hemos querido mostrar el perfil, la fotografía de cada uno de los personajes, porque si solo mostramos su biografía, muchas personas no aceptan que estos personajes con tantos galones y con tantos méritos puedan pertenecer a los de abajo, a las etnias afro o a la etnia indígena. Sin embargo, en esos tiempos se surgía por méritos y se llegaba a ser general o a ser brigadiero almirante después de lograr muchos triunfos, muchas batallas y muchas heridas en el cuerpo. Sin embargo, además de los personajes que se destacaban de manera individual, tenemos que destacar algunas comunidades, como es el caso de los garífunas, concentran en Centroamérica, especialmente en la isla de San Vicente, y que constituyen una etnia con profundas raíces africanas, que aún hoy en día conservan todavía lenguas de la madre patria África y que todavía las hablan en sus territorios, con una cultura que ha sido reconocida por la ONU y por la UNESCO como patrimonios históricos de la humanidad. Descendiendo de manera de norte a sur, llegamos a Nicaragua y nos encontramos con los misquitos, que constituyen la parte oriental de la costa nicaragüense sobre el Atlántico, y allí se encuentran precisamente más de 2 millones de personas afrodescendientes e indígenas que conforman una de las culturas más tradicionales de Centroamérica, como es la cultura mezquita.
Estos lucharon durante más de 200 años contra el Imperio Español y lograron mantener su cultura, mantener sus tradiciones, y aún hoy en día el gobierno nicaragüense los reconoce como uno de sus más tradicionales monumentos culturales. En Costa Rica se presenta un personaje sobresaliente. Juan Santamaría es uno de esos héroes mitológicos. Parece rayar más con la ficción que con la realidad. Cuando no podía el ejército patriota derrotar a los españoles e ingleses que atacaban con mucho más fuerza, con mucho más armas, Juan Santamaría prácticamente solo decide arriesgar su vida y quemar el fuerte que tenían los españoles, y es así como, a pesar de ser impactado por una bala, logra prender fuego y derrotar prácticamente solo, porque el ejército que lo acompañaba estaba bastante replegado, y se logra una de las más importantes victorias contra la dominación colonial que estaba conformada ya por ingleses y por norteamericanos, quienes después de lograr su independencia se convierten en agresores del territorio centroamericano. En Costa Rica se le rinde una gran admiración y se le tiene pues levantado un pedestal y una estatua en San José. Descendiendo norte-sur, llegamos a Panamá, donde se encuentra el rey Bayano, que es también es esclavizado, que huye a las montañas, conforma un palenque, se convierte en cimarrón, forma un ejército y se enfrenta al dominio español, logrando mantener la libertad de más de un centenar de personas que lo acompañan. Pero el gran salto cualitativo de la independencia americana se logra en la pequeña isla de Haití. Haití tiene una historia inconmensurable. Haití es el primer país que logra derrotar al ejército más grande del mundo y al general más laureado de todos los tiempos, al general Napoleón Bonaparte. Un puñado de esclavos que no pasaba de 2.000 personas, que habían sido la despensa económica de Francia, produciendo azúcar durante más de 300 años, deciden unirse, organizarse, y bajo la conducción de Toussaint Louverture logran la independencia en el año 1804, cuando nadie en estos territorios todavía pensaba en que los esclavos e incluso los criollos podían ser libres. Ese personaje que vemos allí montado a caballo con una espada era un esclavizado que logra, a través de su confianza en la libertad, logra autoeducarse, es decir, logra aprender a leer y escribir por sí mismo. Posteriormente, a través de la lectura de libros de caballería, logra convertirse en un aguerrido general del ejército y logra derrotar contra todo pronóstico a las huestes invasoras que fueron enviadas desde Francia por el emperador Napoleón a dominar Haití. Inicialmente logra conformar un ejército con esclavos, a los cuales les enseña a luchar con palos y con piedras, y se enfrenta pues la colosal infantería francesa, y aunque él no coronó la lucha porque finalmente confió en un tratado de paz del cual fue traicionado, dijo unas palabras que fueron muy sabias: se ha cortado el tronco pero no las raíces de la independencia haitiana. Posteriormente, 3 sucesores de él, entre ellos Henry Christophe, Santiago de Salinas y Alexandre Pétion, logran consolidar la independencia haitiana, y el último de ellos, Pétion, es el que se convierte en mecena de Bolívar y de todos los generales de Sudamérica, que cada que se sentían derrotados y perdidos huían de Venezuela, de Colombia, de Ecuador a la isla de Haití, donde eran generosamente recibidos por Pétion,
recibían armas, soldados, barcos, dinero en efectivo y volvían a estos territorios a continuar la lucha y se convierten de esta manera en el gran amigo y paladín de la democracia. Sin embargo, en los textos de historia nos dicen que fueron los ingleses y los franceses quienes nos ayudaron, pero Bolívar lo expresa de manera absoluta en una de sus cartas al manifestar que cuando estaba perdido en Jamaica y en Haití, nadie le dio la mano, ni los franceses ni los ingleses, y que solo Alexandre Pétion salió en su defensa y en su ayuda. Este personaje, Santiago de Salines, es uno de los más vigorosos. Era el terror de los franceses porque con su espada personalmente atravesaba cuanto francés se le ponía por delante y no utilizaba escoltas ni guardaespaldas como todos los generales de aquella época. Era más un soldado que un general. Henry Christophe llegó a ser considerado el emperador John, de quien se han escrito muchas novelas, muchos ensayos, porque tenía una fiebre por las grandes construcciones, por construir fortalezas y edificios al estilo imperial. Y finalmente Pétion, que a ustedes, la mayoría de los estudiantes lo conocen en sus clases de historia, porque es el gran mecenas de Simón Bolívar. Hay una referencia más adelante sobre Bolívar y Pétion, en el cual se muestra pues la relación de estos dos personajes y la forma como el presidente de Haití ayuda de manera significativa a que se consolide la independencia de lo que hoy es Colombia, pero en aquella época se hablaba de la Gran Colombia, los 5 países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y el Alto Perú, hoy Bolivia. Pasamos a la isla de Cuba, donde la población es mayoritariamente afrodescendiente, y allí se destacan 2 héroes de talla universal, como lo son Maceo y más adelante Juan Almeida. Maceo es un personaje que se escucha casi en todas las canciones del son cubano cuando se habla de la tierra de Maceo y de Martí, que eran los 2 baluartes de la independencia cubana, y finalmente Almeida, que llega a ser uno de sus más grandes compositores, escritores, oradores, y llega a ser presidente del Consejo de Estado de Cuba, luchando al lado pues de los hermanos Castro, del Che Guevara y de Camilo Cienfuegos. Estos personajes para significar que antes de ellos estuvo Aponte, José Antonio Aponte, como uno de los cimarrones de Cuba, y posteriormente los 2 personajes que ya le he nombrado. Antonio Maceo, gran héroe de la independencia cubana, llamado el Titán de Bronce, porque era casi increíble que le disparaban por todas partes y parecía que las balas le rebotaban en el cuerpo porque no lograban matarlo. Y más adelante Juan Almeida, que murió hace pocos años, 3-4 años parece, en el 2009. Este personaje es supremamente importante porque no solo se destaca como guerrero, sino como intelectual, un hombre de una vasta cultura que se desempeña en la poesía, en el cuento, la novela, la música y finalmente en la política de la isla de Cuba. Continuando geográficamente, volvemos acá al continente y llegamos a Venezuela, donde, igual que en Colombia, en México y en Estados Unidos, se da un proceso de palenques que es muy significativo, con la presencia del rey Miguel, un esclavizado que huye a las montañas, se convierte en cimarrón, funda un palenque y conquista la libertad de un vasto territorio que se mantiene durante varias décadas hasta que luego se une con el proceso de independencia, y es así como los
antiguos esclavos se convierten en héroes, guerreros de la independencia venezolana. Muchos de ellos llegan a pasar a la Nueva Granada y a ser parte del Ejército Libertador que estuvo aquí en nuestro país. El Negro Miguel es una pues de esas figuras prominentes de la lucha contra la esclavitud y por la libertad en Venezuela. En Ecuador tenemos un fenómeno similar. Allí encontramos personajes de la talla de Alonso de Illescas, que forma la República de los Zambos de Esmeralda. Es un territorio bastante amplio hacia la costa pacífica del Ecuador, donde logran someter al ejército español y conquistar la libertad para más de 1 millar de antiguos esclavos. Esa lucha de los cimarrones es la que posteriormente es utilizada por los próceres de la independencia para enfrentar al ejército español. Esta es la imagen de Alonso de Illescas que se conserva. En el mismo Ecuador hay un general. Después de Alonso de Illescas se destaca el general Otamendi en la guerra de independencia, por allá en los años 1815 a 1820. Otamendi llega a ser general del ejército y es la mano derecha del presidente Flores, que también es considerado afrodescendiente porque es una mezcla de padre español y madre afrodescendiente. Seguimos de Ecuador hacia el Perú, y en el Perú se destaca pues también un proceso de rebelión de los esclavos, conformando palenques a lo largo y ancho del territorio, uno de ellos en Chincha en los años 1700. También se destaca el caso de Bonifacio Pinedo, cuya fotografía no corresponde a la original, pero es uno de los grandes luchadores del proceso emancipador del vecino país. En ese mismo territorio se destaca el mulato Gil, que es uno de los personajes más emblemáticos porque además de ser un guerrero, llegó a alcanzar el grado de coronel, se destaca más que todo como pintor. Era el pintor de cabecera de Bolívar y de San Martín en las luchas que se llevaron en el sur del continente, desde Perú hasta Chile. Tenemos un personaje indígena muy importante que ha llamado la atención de todos los historiadores, como es Tupac Amaru, el gran líder boliviano, que ha sido objeto de muchas canciones y de muchos ensayos, hasta convertirse casi que en un personaje mitológico de leyenda para la causa indígena. Logró de alguna manera unificar a los pueblos indios y negros del sur del continente y crear una lucha que trasciende la historia de todo el continente americano. En el Brasil se desarrolló un proceso de independencia y de lucha contra la esclavitud bastante amplio, quizá el más amplio de todo el continente, porque se conforma el Palenque de Palmares, constituido como una república independiente dentro de Brasil, la Gran República de Palmares, liderada por Zumbi dos Palmares, que logra aglutinar a más de 20.000 personas por allá en los años 1700, 1600 a 1700. Es una suma astronómica, más de 20.000 personas que logran evadir el poder de la colonia, de la metrópoli, de las fuerzas oficialistas de Portugal, y que no tenían control pues por las autoridades brasileñas. Esto logra ser destacado como uno de los movimientos emancipadores más grandes de todo el continente americano, y es lógico que en Brasil se diga hoy en día
que la población es mayoritariamente mezcla de negros y blancos y que quien no tiene algo de minga lo tiene de mandinga, cosa que no se reconoce en nuestros territorios hasta que muchas personas se ven obligados a que se lo digan en Estados Unidos, en Europa. A uno le da sorpresa y hasta tristeza que muchos de nuestros personajes afro nieguen su identidad y que tengan que ir a Estados Unidos, a Europa y ahora sí reconocer que tienen un pasado afrodescendiente o indígena para poderlo aceptar. Zumbidos Palmares es un personaje de leyenda, es un personaje supremamente importante. No cabe en la cabeza cómo logró victorias tan trascendentales cuando no tenía armas, no tenía ejército entrenado y a base de piedras, palos y machete, solo luchando con el coraje y con la razón, y logra dominar al ejército portugués hasta constituir esa gran república de Palmares. Continuamos ya con el cono sur, lo que es Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. En el cono sur se dice que no hay población afrodescendiente en los textos oficiales, pero la historia real, la que hacemos todos los días, pueblo por pueblo, visitando las regiones y hablando con la gente, logramos descubrir que evidentemente hay más de un 10% de la población que pertenece a estas etnias. En Chile se destaca la figura de Juan el Valiente, un héroe afrodescendiente que logra luchar contra la dominación española por allá en los años 1500 y que ha logrado pasar a las páginas de la historia. Y en Argentina tenemos a Antonio Ortiz, el gran Falucho, que es uno de los ejemplos más importantes de la lucha argentina, porque a pesar de ser uno de los grandes luchadores contra España, cuando todo el ejército que lo acompañaba se entrega y jura obediencia al rey de España, Falucho es el único en negarse a reconocer la bandera contra la cual lucha, y finalmente es fusilado y muere gritando que viva Buenos Aires, carajo. Este personaje es de vital importancia, el soldado Falucho, como héroe de la independencia argentina. Hay una descripción muy importante sobre los olvidados de la revolución, y entre ellos están precisamente los afrodescendientes, los indígenas y las mujeres, a quienes solo se les reconoce que eran acompañantes de sus esposos, que cocinaban, lavaban y planchaban, pero pocas veces se dice que también se tomaron el fusil y participaron activamente en la guerra, incluso poniendo el pecho a las balas y muriendo fusiladas, como más adelante lo vamos a ver con una heroína palmirana que está en mora de que se le haga un verdadero reconocimiento. Los soldados de la libertad pues no eran los niños perfumados de la aristocracia, sino que eran precisamente los hombres del pueblo, los indios, los negros y los mestizos, los que ponían el cuerpo a las balas y naturalmente eran el gran número de los muertos en los campos de batalla. Volvemos ya otra vez a la Nueva Granada, a Santa Fe, Bogotá, el día 20 de julio de 1810, que se da el famoso grito de independencia. Todos conocemos que esto se genera pues por un acontecimiento tribal, como el no préstamo de un florero para atender a Antonio Villavicencio, un americano que venía a Santa Fe y que se necesitaba decorar una mesa con un florero, y el señor González Llorente se niega a prestarlo, y esto genera el famoso florero de Llorente como una de las acontecimientos fundantes de nuestra independencia. Sin embargo, hay que reconocer que el florero es simplemente el desenlace de todo el cúmulo de ofensas que venían sufriendo los criollos por parte de los españoles, y que ese día explota
y se convierte en la chispa que genera todo el movimiento de independencia, que dura más de 10 años, entre 1810 y 1824, en que se consolida pues totalmente la independencia del continente suramericano, pero que para el caso de la Gran Colombia son 9 años, entre 1910 y 1819, con las 3 grandes batallas que nos dieron la independencia, como fueron Paya, el Pantano de Vargas y la Gran Batalla de Boyacá. Antes de que se dieran las grandes batallas del 1819, pues tenemos unas batallas que se dieron aquí en el Valle del Cauca, la Gran Batalla de Palacé, donde participan héroes palmiranos, héroes vallecaucanos, y que se ha convertido como el primer bautismo de sangre en que los patriotas neogranadinos se enfrentan a los españoles y logran derrotar por primera vez al gobernador Miguel Tascón y Rosille de Popayán, y en esas batallas participan precisamente algunos héroes importantes de este territorio. Continuemos, creo que nos estamos devolviendo, adelantando. Encontramos ya la presencia de Bolívar en el territorio de la antigua, de lo que hemos llamado la Gran Colombia y particularmente la Nueva Granada. Allí tenemos una foto de Bolívar por el Mulato Gil, donde muestran un personaje con alguna tendencia afrodescendiente. Sin embargo, no es objetivo del libro ni de esta charla detenernos en el perfil étnico de Bolívar. Todos sabemos que era un criollo que pertenecía a la clase alta, a los mantuanos de Venezuela, ya que sus padres eran unos venezolanos ricos, pero que a pesar de pertenecer a esa clase alta, se puso del lado de la libertad y luchó codo a codo con los personajes de más variadas procedencias, desde los más altos hasta los más bajos, y está presente en todos los procesos de la independencia, antes, durante y después de la independencia, y por eso es considerado pues el mayor dirigente de nuestro proceso independentista hasta consolidarse en el gran libertador y el primer presidente de la Gran Colombia. Tanto en Haití como en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, está presente la figura de Bolívar, y en las 3 batallas que les he mencionado que se dieron aquí en la Nueva Granada está la batalla de Paya, la batalla del Pantano de Vargas, donde se destaca. Aquí tenemos la Gran Batalla de Paya, que casi no se conoce en nuestra historia, pero que fue el primer enfrentamiento que se dio entre españoles y americanos, después pues, de la Batalla de Palacé. Tenemos aquí el 27 de junio de 1819, en un territorio cercano a lo que hoy es Tunja, Boyacá. Luego viene la batalla del Pantano de Vargas, que se dio el 25 de julio de 1819, donde se destaca la figura de Juan José Rondón, aquel héroe llanero a quien Bolívar le dice: coronel, salve usted la patria, y con solo 14 personas, 14 lanceros, se enfrentan a más de 3.000 españoles, logrando revertir una derrota en una gran victoria. Y la Gran Batalla de Boyacá, celebrada el 7 de agosto de 1819, con la cual se muestra pues el tesón, la bravura y el heroísmo de los criollos, los indígenas, los mulatos, los negros, para conquistar la libertad de todo el continente y más exactamente de la Gran Colombia, en esa célebre batalla de Boyacá, liderada por Bolívar y por Santander, pero que todos los soldados de distintos niveles pusieron toda su bravura, todo su heroísmo para conquistar la libertad. En ese proceso independentista se destaca un general venezolano, Manuel Piar, quien era originario de Curazao
pero llegó a Venezuela siendo niño de 15 años y se incorpora al ejército bolivariano y es considerado como uno de los grandes héroes de la independencia americana. Es un afrodescendiente que hemos logrado rescatar de las páginas olvidadas de la historia. Aquí está el capitán Pedro Camejo, llamado el Negro Primero. Era un hombre de una bravura extraordinaria, siempre iba adelante en el ejército, siempre infundía terror, pánico y miedo a sus enemigos, y se dice pues que era un hombre extraordinariamente cruel como se necesitaba en aquellos momentos, y que su sola presencia infundía miedo y respeto a los españoles, y cuando él avanzaba ellos corrían despavoridos. El coronel Leonardo Infante es uno de esos héroes que ha pasado de agache por las páginas de la historia, pero que su figura debe ser reconocida y recordada y homenajeada porque es un hombre de una importancia capital en el proceso independentista. Aquí tenemos al gran coronel Juan José Rondón, de quienes le he venido hablando, y que merece conocer cuál era su perfil, porque él era hijo de esclavos y posteriormente, por méritos propios, llega a convertirse en coronel del ejército y a ser considerado uno de los héroes más grandes de nuestra historia. Mostremos la otra foto que hay de Juan José Rondón. Aquí se le ve más claramente cuál era su verdadera estampa y cómo no nos equivocamos cuando decimos que es un afrodescendiente que luchó y murió en el campo de batalla para darnos la libertad de la cual hoy disfrutamos nosotros. En aquella época se habla de los otros, los indios y los negros eran los otros porque los propios pues eran los criollos, que eran los que se llamaban amos y señores de todo el proceso independentista. Hay un personaje también poco recordado en la historia tradicional que participó en todos estos procesos de combate en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, llegó hasta Bolivia y finalmente acompañó al Libertador en sus últimos años de vida. Aquí tenemos un personaje llanero, Ramón Nonato Pérez, que tampoco se consigue normalmente en las páginas de la historia oficial y que yo he querido rescatar del olvido porque fue llamado Libertador antes que Simón Bolívar. Allá en el llano, más exactamente en lo que es el Meta, en Casanare y en Arauca, se le rinde homenaje a este personaje porque logró conducir y mantener el territorio llanero permanentemente libre. El llano fue la única región del país que no fue sometida posteriormente por Pablo Morillo y que se mantuvo como refugio de todos los que luchaban en el centro del país y que cuando se veían derrotados y no podían salir hacia Haití, lo hacían hacia los llanos orientales. Se ha hablado, aquí hay un capítulo especial de la participación de las personas negras en el proceso de la independencia nacional y brevemente pues vamos a continuar mostrando cómo participaron activamente tanto en tierra como en el mar. La gran batalla de Maracaibo, liderada precisamente por el almirante Padilla, de quien ya hablamos adelante, pero que aquí se cubrió de gloria y logró ser comparado con el almirante Nelson, el gran director de la Armada Británica. José Antonio Páez es un personaje mixto, un mestizo de Venezuela que logra ser considerado uno de los más grandes héroes de la independencia y llega a ser presidente de su país. Una de las grandes batallas que ganó fue precisamente la batalla de Maracaibo, donde, Maracaibo es de Padilla. En este caso con Páez se da una
batalla la de Carabobo, donde pronuncia la famosa frase vuelvan caras, porque le hacen creer al enemigo que están huyendo y de un momento a otro se devuelven y convierten pues en presa fácil a sus perseguidores hasta ganar una batalla que parecía estar totalmente perdida. Hay un pasaje donde el rey de España le dice a Pablo Morillo que cómo es posible que no sea capaz de derrotar a una guarida de indios y de negros, y él le dice simplemente: su majestad, dame a Páez y a 1000 negros y yo le pongo de rodillas a Europa entera. Esto nos muestra pues el gran coraje de estos luchadores que se enfrentaban en una proporción de 10 a 1. Hay momentos en que 300 patriotas se enfrentan a más de 3000 españoles y asombrosamente logran ganar. Pareciera que estuvieran hechos de hierro o de bronce, pero lo que nos ha dicho la historia es que quien pelea con la razón, quien tiene de su lado el momento histórico, es el que triunfa, independiente de las armas y del número de soldados. Esa batalla de Carabobo es una de las más importantes de la independencia venezolana, y en ella se destacan precisamente Páez y el negro Camejo, el negro primero. Luego viene pues el proceso de distanciamiento entre Caracas, Bogotá y Quito, que muerto Bolívar generan la disolución de la Gran Colombia, se forman los 3 países y cada quien coge su pedacito de tierra para gobernarlo. Aquí se queda gobernando Santander, en Venezuela Páez y en Perú, en Ecuador, el general Flores. Esa triste historia se ha mantenido durante estos 200 años sin que haya posibilidades de reunificar la Gran Colombia. Estos pasajes hacen parte de esa guerra entre Venezuela, Colombia y Ecuador, que disuelven y echan por tierra todo el proceso que había conquistado Bolívar con las armas en los campos de batalla, pero que luego se disuelve en los parlamentos y en los congresos. Seguimos con la libertad como un objetivo a lograr después de que se logra la independencia. Curiosamente, el único país que logra la libertad y la independencia es Haití. En los otros países se da la independencia, pero continúan siendo esclavos los negros y los indios, y tocó luchar nuevamente para conquistar esa preciada libertad. Aquí en el territorio del Pacífico, más exactamente en lo que es el Cauca, se dan enfrentamientos posteriores entre los mismos americanos, y hay un pasaje, precisamente un poemita que hice sobre esas guerras, rescatando el proceso de los macheteros del Cauca. Ese proceso con el general Obando, donde dice: por las montañas del Cauca, luchando con valentía, se impusieron majestuosos los patriotas del Patía. Combatieron la colonia cuando patria no existía. Fueron bravos cimarrones los patriotas del Patía. Acompañaron a Obando los patriotas del Patía. Con ellos ganó batallas, sin ellos todas perdía. Las guerras de independencia, al igual que los 1000 días, tuvieron como soldados los patriotas del Patía. Pasamos a un acontecimiento sin par en la historia de Colombia, como es la presencia de un afrodescendiente en el poder en el año 1861, cuando el general Tomás Cipriano de Mosquera y el general Nieto, Juan José Nieto, se enfrentan al presidente Ospina y logran derrotarlo, asumiendo inicialmente Nieto la presidencia. Nieto Gil es un personaje mulato de Cartagena de Indias, asume la presidencia, pero en las páginas de la historia no se encuentra este personaje, ha sido totalmente borrado y su foto ha sido retocada y blanqueada. El historiador Orlando Falgorda descubrió este personaje perdido y lo ha traído a las páginas oficiales para que sea conocido. Sin embargo, en el Palacio de Nariño no se
reconoce su existencia. Es decir, ni la foto de él ni la historia de él aparece en la galería de los expresidentes. Se ha dicho que porque gobernó apenas durante 6 meses, pero tenemos expresidentes como Víctor Mosquera Chávez, que gobernó apenas 8 días y figura en la historia, y su foto está en el Palacio de Nariño. Luego se dice que es que no gobernó desde Bogotá, sino que gobernó desde Cartagena, pero para nosotros es indiferente dónde haya gobernado y qué tiempo. La historia y la biografía de Nieto Gil, Juan José Nieto Gil, debe hacer parte de la historia de Colombia. Les dejo la tareita para que consulten más sobre este personaje. Además de los héroes guerreros, tenemos este héroe que, además de ser un militar de carrera, se convierte en el primer gran intelectual en hacer parte de la historia libertaria colombiana. Candelario Beso, un poeta de Mompox, que escribe por allá en los años 1860, 1870, un libro de poesía titulado Cantos Populares de mi Tierra, donde se destaca un poema inmortal llamado Canción del Boga Ausente. Aquí tenemos a Luis Antonio el Negro Roble, el gran paladín de la democracia. Es el primer afrodescendiente en llegar al Congreso de la República y a ser ministro del Tesoro o ministro de Hacienda. A este personaje debemos recordarlo porque tiene unos apuntes muy especiales. A él fue que se le dijo, al llegar por primera vez al Congreso, se oscureció el Senado, pero él respondió que aún brillaban en Cartagena los huesos de sus antepasados que habían muerto por darle la libertad a tantas personas en Colombia. Podemos pasar al final, darle fin para que miremos el último personaje que mostramos. Bueno, ahí están 2 personajes palmireños, David Peña y el general Victoria, que lucharon en estos territorios ya en los años 1860, prácticamente en lo que se conoció como las guerras de los supremos entre Obando y Mosquera, y ellos hacían parte del ejército del Partido Liberal. Aquí tenemos 4 personajes vallecaucanos: Manuel María Larraondo, el primer afrodescendiente en morir en la batalla de Palacé; a Juan Cancio; María Josefa Costa, liderado por Miguel Cabal Barona, de aquí de Palmira; y falta doña Dorotea Castro, que es la gran matrona que tiene su estatua, Dorotea y su esclava, yo diría su amiga, María Josefa, que tienen una estatua aquí en la capilla, en la Catedral de Palmira.